tal Dios le bendiga muy, muy ricamente. Los temas es crisis y milagro, o crisis y victoria. Cuando hay milagros, hay victoria. Y estoy hablando sobre los nombres que en la Biblia se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos preguntan, ¿pero esto qué tiene que ver con la victoria o con el milagro? Si nosotros tomamos lo que dice cada uno de ellos, usted va a ser bendecido en alguna área de su vida, ya sea espiritual, ya sea física o ya sea económica. La oración y la esperanza del apóstol Juan en una de sus cartas era que la gente que ha creído en el Señor prospere, tanto como el alma, tanto la bendición para el cuerpo, como también la bendición en las partes materiales, que también tiene su importancia. Ahora bien, acá se nos dice el Redentor. La palabra redención es comprar. ¿Y cómo Él compra? Sabe que después de que el hombre y la mujer pecaron, la maldición del pecado continuó sobre la raza humana. No solamente sobre el hombre y la mujer, sino también sobre toda la creación. La Biblia dice que toda la creación gime. Ahora, usted va a encontrar lugares hermosos, lugares formidables. No se cansa de mirarlos. Pero sin embargo, aún los mejores lugares, y yo creo en lo que dice la palabra de Dios, hay un gemir, porque la misma naturaleza está sometida al pecado. Aunque no se quiera hablar hoy en día del pecado, yo no hablo mucho, hablo más de la gracia de Jesús, pero sin embargo, es una realidad. ¿Y por qué gime la naturaleza y toda la creación? El reino animal también. Todo. ¿Sabe por qué? Están esperando la redención de los hijos de Dios. ¿Qué redención? Cuando Jesús venga, lleve a su pueblo, lleve al pueblo que le sirve y que le ama. Después retornará e intervendrá en una manera especial. Entonces todas las cosas serán restauradas. A eso la naturaleza clama, porque al principio no era así. Pero a consecuencia del pecado hay un clamor terrible de todas las cosas. Jesús nos compró en la cruz con su sacrificio. ¿En qué sentido? Él pagó un precio. Ese precio no lo podíamos pagar ninguno. Nadie podía pagar el precio por su vida y por la mía, ni por el mundo. Pero Jesús lo pagó. Fue un precio severo, terrible, hasta que el Padre le dio vuelta la cara y no contempló a Jesús en la cruz, porque estaba el juicio de Dios. Jesús es el Redentor. ¿Y en qué nos beneficia como milagro? Mira, acá es algo formidable porque es uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer en su vida. ¿Sabe cuál es? Cuando usted recibe a Jesús en su corazón y la nueva vida de Cristo, que es muy poderosa, entra en usted y va a ser bendecido. Tenemos la palabra también consejero. Antiguamente, esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se aplicaba a las personas que daban consejos. Los buenos consejos en la antigüedad siempre fueron requeridos. Siempre
fueron recibidos. La gente siempre buscó esos buenos consejos. Y hoy en día se necesita también, ante una diversidad de cuestiones que tenemos frente a nosotros, los cambios vertiginosos de la vida, de la forma de pensar, cómo se alteran las cosas, tanto en lo ético, lo moral. Y ahora tenemos también, que es mundial, cómo se ha alterado la economía y, según dicen los que estudian estas cosas, va a haber unos cambios muy fuertes y muy profundos al respecto que vamos a tener que aprender a vivir de acuerdo a esos cambios. Entonces necesitamos un consejo para cada momento de nuestra vida. Y Jesús no está en nuestro medio físicamente, pero Él está a través del Espíritu Santo presente y a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios refleja el consejo de Dios. Lea la Biblia, allí tiene usted el consejo de Dios. Es la palabra profética más permanente de parte del Señor para nuestras vidas. Él será siempre su consejero. Y de cuántas cosas nos sacará el Señor a través de sus consejos, que es muy importante. Y es muy importante no extraviarnos, no equivocarnos, continuar hacia adelante con la gracia de Dios. Y ahí también podemos añadirle, vivimos rodeados de crisis, pero también tenemos milagros de Dios en nuestras vidas y tenemos victoria en nuestra vida, porque nuestro Señor es un buen consejero y nos dejó sus consejos en su palabra. Y nosotros la observamos, la leemos, la ponemos en práctica, está la bendición de Dios. Quizá no al principio hay tantas cosas que se dice que es muy antiguo, pero quiero decirle que Dios está ocupado en poner práctica su palabra. Quiere decir, ponerla en práctica significa Él activa su palabra. Esto es maravilloso, cómo Dios activa la palabra para que se ponga en práctica en tu vida y genere un gran milagro. Te bendigo con la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén.